¿De qué me gustaría charlar y conversar en el día de hoy? El punto de retorno, se llama esta editorial, ¿no? El punto de retorno. Uno tiende a pensar o quiere pensar que siempre hay punto de retorno en la vida. Lo único que no es retornable es cuando nos vamos de este mundo terrenal, y algunos piensan que el retorno tal vez se pueda dar en otra vida, si cree, por ejemplo, en la reencarnación. Pero en la política, a veces los puntos de retorno, y sobre todo en la Argentina, son muy difíciles. Son muy difíciles. Sobre todo cuando se bastardea instituciones como la presidencial, sobre todo cuando los problemas que son políticos se hacen personales, cuando escuchamos descalificaciones, cuando escuchamos agravios. Y un poco es lo que le está pasando hoy al partido gobernante, al Frente de Todos. Es decir, uno entiende que a consecuencia de la derrota electoral, de la estrepitosa derrota electoral del último domingo, hay ánimos exacerbados dentro del Frente de Todos. Y esto es lo que le pasó a Fernanda Vallejos, diputada nacional, y a su vez recordemos que ha sido una de las caras de campaña de las elecciones previas legislativas junto a Cristina Fernández de Kirchner. Fernanda Vallejos no es una caída del catre, no es una persona que, más allá de que no haya militado en política en muchos años porque viene del lado económico, no entienda la política. Pero esto no solo pasó con Fernanda Vallejos. Hay que remontarse a ver en este último 2 o 3 días la cantidad de tweets, la cantidad de comentarios, la cantidad de afirmaciones que nos hacen a los periodistas. Yo ayer le decía a Augusto, mientras estaba en el aire, que me llegaba información de cosas que podrían llegar a pasar. No las quise decir al aire porque justamente la información no chequeada no es información y seguramente es conjetura o es pescado podrido. Y uno se entra a pensar, o uno entra a pensar si todo esto no es parte de la misma confusión, de la misma piña que sufrió el gobierno el domingo. Escuchá lo que dice Fernando Vallejos después de las elecciones. Supuestamente es un audio filtrado hacia una persona que trabajaba en el Banco Central y que ella conoce por ser economista y por tener digamos, cercanía y afinidad respecto a lo que es materia económica, y dice algunas de estas cosas. Es un audio muy largo originalmente, tiene más de 11 minutos, pero nosotros vamos a poner un pequeño fragmento de 2 minutos como para transmitirte el mensaje de Fernanda Vallejos. Estoy de acuerdo, Pedro, con lo que vos decís. Lo que pasa es que todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa. ¿Hay un problema de poder? Puede ser, pero fundamentalmente hay un problema político, que es que el pueblo nos está marcando un camino y hay un tipo atrincherado en la Casa Rosada que dice: me cago en el camino que el pueblo nos marcó el domingo y me lo mantengo al tipo este que salió del frasco de la UNLP, se fue al frasco de Yanquilandia y lo trajeron y lo sentaron ahí en el Ministerio de Economía. No tiene la más mínima formación política y evidentemente, por sobre todas las cosas, no tiene la más mínima sensibilidad social. Entonces, bueno, digo, acá no somos boludos ni somos loquitos, como dice Clarín, no queremos incendiar la economía, todos conocemos perfectamente la restricción externa, la descubrimos mucho antes que Guzmán, por cierto, porque nosotros somos keynesianos, somos calequianos, él es Heyman, León, Juffud, es neo, esa es la realidad. Entonces se aprendió el versito de la restricción externa, le viene bien como anillo al dedo, pero en realidad lo que ha hecho es ajustar el gasto. Esta es la realidad, ha ajustado el gasto. Bueno, el audio tiene... Ahí está, ¿no? Ahí está, parte del audio que ustedes escuchan de Fernanda Vallejos. Después viene la carta de Cristina Fernández de Kirchner, muy extensa,
sinceramente, ¿no? Como es la frase de su libro, o como es el título de su libro, con el cual relanzó su posibilidad de llegar al gobierno, y finalmente así sucedió, ganó las elecciones de hace 2 años. Y uno tiende a pensar, yo tiendo a pensar, si estos trapitos sucios no deberían lavarse hablando entre ellos, ¿no? Porque que Fernanda Vallejos diga esto y se haga público, uno puede pensar que es una operación, pero ya la carta de Cristina Fernández de Kirchner públicamente no es una operación. Lo está exponiendo de cara a la sociedad y está contando de cara a la sociedad la interna que tiene al frente de todos. Entonces, yo diría que es una responsabilidad también de la clase dirigente el poder, digamos, zanjar sus diferencias dentro de la propia estructura de los partidos políticos. Y yo hace mucho tiempo, aquel que sigue mi programa y mis editoriales, he hecho sendas editoriales con la fuerza que los partidos políticos deberían tener en la Argentina y que no tienen porque terminaron implosionando luego de la crisis del 2001. Y los partidos políticos son la herramienta fundamental para el acceso a la elección y a las democracias. Dentro de los partidos políticos es donde deben darse las discusiones internas para que los mejores lleguen a ocupar los cargos de poder. Y no sean solamente los designados a dedo, sino los mejores. En parte, cuando Cristina Kirchner no permite la elección interna entre Daniel Scioli y Florencio Randazzo, tiene que ver la consecuencia que vemos hoy en el Frente de Todos. Porque si esa elección se hubiese dado, si hubiese fortalecido internamente el gobierno de Cristina Kirchner, hubiese habido recambios generacionales tal vez, porque la gente hubiese llegado, porque seguramente Scioli, si hubiese ganado la general, hubiese habido un fortalecimiento con sus propios votos, o si hubiese ganado Randazzo, hubiese habido un fortalecimiento con sus propios votos, y hoy no estaríamos en este dilema donde uno elige a dedo a quien quiere el candidato, con quien quiere que sea candidato, y un día el candidato se te retoba. Pero el problema es que el candidato que se te retobó no tiene votos, porque los votos los da otra persona. Entonces es un gran problema de armado político que tiene que ver con la deficiencia que tienen los partidos políticos. En este caso, el Frente de Todos, que al parecer, yo no sé si por, mérito propio o porque las circunstancias los llevó, Cambiemos o Juntos por el Cambio ha hecho bien en esta elección. Y es lo que yo te decía, el fortalecimiento de los partidos políticos a través de la elección interna, que está generada por la primaria abierta, simultánea y obligatoria, que lo lleva a ganar en todo el país. No hacer esta lectura es salirse de los cauces institucionales de la democracia y de los sistemas o del sistema republicano que tenemos para elegir a nuestros candidatos. Esto es el arranque. El mundo se detuvo. La información no. El arranque con Maxi Lecky. Actualidad en movimiento.